Franco, buen bien, día. bien, ¿cómo anda Un usted? gusto conocerlo. El licenciado Marcelo Scagliola, de la Gerencia de Calidad de OCE, y bueno, también está la contadora Silvia Cervera, que es la gerente de Relaciones Institucionales de OCE. Vamos a contar un poco a qué se debe la visita. Sí, esto tiene que ver, en Nobleza Obliga ayer hicimos una nota con una de las 5 instituciones públicas y privadas que de alguna manera se han manifestado contrarias al vuelco proyectado final del arroyo del Barco en lo que es el espejo interno, que impactaría el astillero Contesi, las marinas del IOT, del náutico, del club de motonáutica, y también está la gente de fauna silvestre aquí en Mar del Plata. Todas esas 5 instituciones privadas se han manifestado contrarias a esta ubicación. Ayer hablamos con Domingo Contesi, que daba su versión del tema, y hoy es muy importante porque acá estamos hablando de las áreas sensibles de obras sanitarias, Mar del Plata, Sociedad de Estado, que vienen a explicar. Recién fuera de micrófono ya me estaba adelantando a algunas preguntas que ayer también las planteábamos con Domingo Contesi, ¿no? En torno a cómo se dibujó la traza de desagüe del arroyo del Barco en las aguas interiores del puerto de Mar del Plata. ¿Por qué no se utilizó la alternativa al sur de la Escollera Sur, por fuera del espejo interno? ¿Por qué la vuelta o la traza que se eligió rodeando toda la vieja manzana de los Circos y no cruzarla en diagonal? Es decir, para que se imaginen, el arroyo del Barco está en 12 de octubre y Avenida de los Trabajadores. Eso es lo que se ha construido hasta ahora. Rodea toda la manzana de los Circos, y cuando uno está frente al acceso al club náutico, allí sale la boca de desagüe que iría a impactar sobre la punta del estacionamiento del club náutico y terminaría desaguando en aguas interiores de las marinas del puerto a la derecha del tercer galpón del astillero Contesi. Así está más o menos planteado la traza. Después, de 12 de octubre, Avenida de los Trabajadores para adentro, lo hablaremos luego, hasta dónde llegará. Esto va a colectar pluviales de más de 25 barrios. Es una obra que hace, por lo menos en la memoria colectiva de los marplatenses, más de 45 años que se viene manejando. Yo hace 36 que vivo acá y ya estaba escuchándolo a Mauro Espina, delegado municipal del puerto, hablar de la cuenca del arroyo del Barco. Así que ahí estamos. Bueno, y ahí se plantea la primer gran pregunta, ¿no? ¿Por qué esa ubicación entonces? ¿Por qué esa elección? La selección del punto de vuelco forma parte del proyecto. Fue definido por la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, quien es el que hizo los estudios y el proyecto ejecutivo, mediante un acuerdo de asistencia técnica firmado en el 2003 con el municipio de General Pueyrredón. El punto de vuelco se define aproximadamente en el 2006 en la dársena D del puerto, acordado los técnicos de hidráulica de la provincia con la gente técnica del consorcio portuario de Mar del Plata. Ese fue el punto de vuelco. Se supone que, lo prioritario para esta gente que trabajó en eso debe haber sido conceptualizar que la salida natural de la cuenca del arroyo del Barco era por el arroyo que, tenía esa ubicación. Seguramente se han tenido en cuenta condicionamientos locales impuestos por el consorcio oportunamente, y en pos de eso se acordó entre esas 2 instituciones ese punto de vuelco. ¿Desde 2006 a la fecha se varió en algo esta traza original? En el año 2012 se hace una licitación con el proyecto aprobado, que tiene declaración de aptitud ambiental, ¿no?, dado por la OPDS de la provincia. Tiene aprobación lógica de la DIPSO, que es la Dirección Autoridad en Pluvial, que es quien lo hizo. Se licita por el ENOSUR. Y el consorcio hace algunas objeciones técnicas que hacen que se demore un tiempo, mediante reuniones realizadas entre técnicos del consorcio y nuestros técnicos, de manera de realizar algunas mejoras exigidas por el consorcio. Dentro de esas mejoras,
Se mantiene el punto de vuelco, Ujú. prácticamente es el mismo. Lo que sí se modifica es la traza. La traza antes discurría, por ejemplo, entraba por 12 de octubre hasta Altair y se metía a través de los silos. Y bueno, para ellos era muy impactante para el tránsito. El tránsito del puerto es algo particular, donde alternan vehículos livianos con vehículos pesados, carretones. Bueno, ustedes saben que el tránsito del puerto es complicado. Se lo entendió, bueno, nos dieron la posibilidad de mandarlo por la Manzana de los Circos. Nosotros, como somos en general técnicos que trabajamos sobre tramas urbanas, usualmente no afectamos lugares privados, siempre vamos por vía pública. Entonces la traza primaria desarrollada por la DIPSO era por la calle 2 de octubre. Al darnos la Manzana de los Circos y con la consigna de afectar lo menos posible los lugares útiles que podía tener esa manzana, tanto actuales como posteriores, como futuros, como por ejemplo playa de contenedores. Ajá. Entonces se rodeó lo actualmente concesionado, que es lo que se utiliza en el loteo, digamos, las parcelas actualmente concesionadas, que es la de unos lavaderos de auto y estacionamiento, de manera de afectar lo menos posible y a su vez dejar la parte que actualmente usan los circos también afectada lo menos posible. Claro. Porque eso en el futuro puede llegar a ser una playa de contenedores donde la sobrecarga de acumular contenedores es mucho mayor a la sobrecarga de cálculo de un tipo de estos conductos, que es nosotros usamos igualmente por exigencia del consorcio 2 toneladas por metro cuadrado, que es, para que se den una idea, los kilos o el peso admisible en rutas nacionales, que son los más pesadas. Ya. Pero no admitiría acumular contenedores, claro, sin mover contenedores. Uh-huh. Es decir, este es el cambio, digamos, en la traza que operó de 12 de octubre hacia adentro del puerto de Mar del Plata. Después hablamos más tarde hacia afuera, hacia los barrios. La pregunta que ayer le hacía a Domingo Contesi, si la retransmite a ustedes, es, por ejemplo, ¿por qué no se buscó como alternativa? Tal vez la respuesta la debería dar la gente del consorcio, la que tomó la determinación política en 2006 de hacer el volcado en las aguas interiores y no en otro lugar. Pero imagínense una salida de este colector del Arroyo del Barco al sur de la Escollera Sur, por fuera de las aguas interiores del puerto de Mar del Plata. Allí acá no estaríamos, en esa instancia no estaríamos discutiendo, y la pregunta es esta, no estaríamos discutiendo ningún tipo de cuestionamiento con respecto a una eventual contaminación de las aguas interiores del puerto, más allá de que se puedan o no contaminar. Sí, la verdad que habría que hacerle la pregunta en ese momento a las personas que definieron. Yo lo que puedo hacer supuestos, pero soy otra persona, otro profesional. Calculo que lo debe haber movido la dificultad de cruzar todo el puerto, interferencias como puede ser el carbonero que va a Edea, puede ser puede ser, sí, el tren puede ser, aunque está deshabilitado, pero también la estructura de la escollera, que son grandes bloques y habría que, digamos, de alguna manera seccionarla. Por otro lado, también es cierto que recoger sólidos en mar abierto es mucho más difícil que en aguas calmas, porque en el mismo proyecto, inicialmente, en su impacto ambiental, la gente de provincia, si bien no aconsejaban, no recomendaban la reja que después nos exigieron el consorcio, el nuevo consorcio, digamos, porque el consorcio va variando a través de los años, a través de su conducción, proponían siempre se tuvo en cuenta que si caían residuos había que de alguna manera retenerlos. Contenerlos, claro. Entonces es más fácil retener en un lugar cerrado que en mar abierto, que es casi imposible, ¿no? Pero ya le digo, es mi apreciación personal y no sé si eso
es justamente las conversaciones que han tenido oportunamente entre el consorcio y la dirección de hidráulica. Licenciado Scagliola. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, yo de mi parte como biólogo además y como responsable de la gerencia de calidad de la empresa y viendo el proyecto cómo fue evolucionando, como todo proceso proyectual, aparecen nuevos actores, pero realmente creo que es importante señalar que se trata siempre de la misma cuenca. Siempre estamos hablando de que esta obra sirve para el drenaje de una cuenca de agua, de una cuenca determinada, y no hay nueva agua puesta en juego. Lo que cambia, y esto creo que es importante hacer el ejercicio de pensamiento, lo que cambia es la velocidad del drenaje, y lo que cambia es que no se va a inundar la cuenca alta, y al no inundarse la cuenca alta, que es el objetivo primario de la obra, para que no haya vecinos inundados, lo que está ocurriendo también, y también como consecuencia primaria de la obra, es que el agua va a ser más limpia. Ajá. Nos podemos imaginar cuando ocurren inundaciones qué es lo que pasa. Cualquiera se puede imaginar ese momento. Hay una inundación y en ese momento sube el agua, sube a las veredas, arrastra, se ensucia y también se rompen los sistemas pluvial y cloacal, ¿no? Entonces, digamos que en el momento en que una de las premisas y de los protocolos de un manejo de cuenca es que no haya inundaciones, para correcto. que el cuerpo receptor, la parte más baja de esa cuenca, no tenga el arrastre de la basura. De los que residuos ocurre. puntualmente. Esa es la contaminación puntual de la que se habla, de residuos o de otra cosa. Por eso traigo el tema, porque sé Claro. que este es el tema sensible. Y yo desde mi Porque el agua óptica, quedó claro, es la misma agua. no hay una cuenca nueva en esto. Claro. Es la misma cuenca. Lo que se está evitando es que se ensucie el agua, de alguna manera. De alguna manera el agua se va a ensuciar menos, al no haber inundaciones. O sea, el beneficio de los vecinos de la cuenca alta es importante. Y el beneficio de el cuerpo receptor también. Si ocurre esto de que el agua que llega es la misma, lo que llega es agua más limpia, es un beneficio. Eso en principio. Además, agregamos lo que decía el ingeniero Franco, que la obra considera cuestiones que fueron parte del proceso proyectual de mejoras en cuanto a la retención de residuos. Tiene Claro. cámaras para retención de sedimentos y tiene además una reja, y a lo mejor podrá tener, que yo creo que va a ser muy aconsejable, una barrera con redes para contención. Ahí agrego y coincido con lo que decía el ingeniero Franco, que una barrera puesta en aguas calmas es más fácil de retirar que si estuviera... ¿Cómo se en hace mar abierto. ese proceso de retirar todo lo que queda, en el hipotético caso de que se pusiera, ¿no? De retirar todo lo que queda ahí retenido. Bueno, Porque uno imagina que debe ser quitado también, ¿no? Lo que queda en la reja, digamos, hay una cámara de descarga, Ajá. hay una reja interpuesta y hay un puente superior por donde operarios con rastrillo lo van retirando. Eso es lo que queda en la reja. Si a su vez se le pusiera una barrera interior en el agua, que es flotante, permite retener sólidos flotantes y subnadantes, eso se hace trayendo la Toda esa red, la malla, claro. o con una pequeña embarcación, un bote. Claro, correcto. Eso es lo que hoy no se hace. Ajá. Hoy, además de eso, tenemos por medio del convenio con el consorcio portuario otras acciones, ¿no es cierto?, previstas en el acuerdo, como por ejemplo interponer una reja en la actual salida, para tener la misma calidad de agua que la que pretendemos en este nuevo pluvial. Son 14 barrios que se ven beneficiados con esta obra. Estimativamente, ¿de cuántos vecinos estamos hablando? Y Un porcentaje alto. Y ahora 120, 130 mil seguro. ¿Y los Y capaz vecinos que qué dicen? ¿Cómo reaccionan ante esta obra? Tan esperada, por cierto. Mire, si uno ve el plano donde tenemos las zonas anegables e inundables, la verdad que es angustioso ver tantas zonas, sobre todo lo que es Diagonal Invado, donde entra el agua a sus casas, en la zona, por ejemplo, por decir algo, de atrás en lo que es la continuación de Independencia y la 39, zonas muy bajas donde también entra el agua en las casas.
O sea que el vecino defiende... Vértice Edison. Claro, Vértice Edison, sí. Histórica. La gente defiende la obra, más allá de que ahora inesperadamente tenemos este problema, que esperemos solucionarlo, porque Obra Sanitaria siempre busca consensuar las soluciones y lo ha hecho con el consorcio. Estas, digamos, estas disconformidades que surgieron, me parece que el 11 de octubre en una reunión, recientemente, bueno, trataremos de salvarla de alguna ¿Pero manera. pudieron dialogar de alguna manera con todos los otros intérpretes que mencionábamos, sentarse? ¿Y qué resultado hay de toda esa discusión, buenamente hablando, no? No, el asunto es el siguiente. Nosotros quedamos en ir trabajando sobre algunas ideas de ellos, viendo si se pueden adicionar algunas, digamos, algo mejor, o que los convenzan, y a su vez hablando con la gente que financia la obra, porque en definitiva Obras Sanitarias es el gestor. Por un lado contrata un proyecto que viene aprobado y por otro lado consigue financiamiento de la nación. En definitiva lo que hacemos es el gestor y realizar la inspección de obra. Claro. Entonces estamos digamos, necesitamos satisfacer las necesidades del vecino, porque es nuestra función, y tratar de consensuar con todos. Con todas las partes. Bueno, porque Contesi ayer en algún momento de la entrevista lo dijo, que ellos no estaban en contra de la obra, muy por el contrario, sino que hacían foco en esa parte puntual, ¿no? Quiero escuchar a Silvia, que la tengo aquí a mi derecha, la contadora Silvia Cervera, gerente de Relaciones Institucionales de OCE. Bueno, respecto básicamente a los vecinos, que es lo que mi área más afecta y con la que más se comunica, existe una comisión que vos preguntabas cuál es la interpretación que hacen de esta situación los vecinos. Hay una comisión pro ayuda del Arroyo del Barco, que justamente es la que está siempre pendiente del grado de ejecución de estas obras y que nos está ayudando, haciendo fuerza, hincapié y tratando de ir hacia los medios para poder fortalecer la ejecución de la obra, y que nos acompaña cada vez que nosotros mostramos el grado de avance de la obra. Otro tema que tenemos que destacar fundamentalmente, que acá lo que se hace referencia es al tema del residuo que queda al finalizar la desembocadura. Y estamos hablando de un tema del que nosotros estamos haciendo diariamente mucho hincapié, es del que tenemos que cambiar el criterio de cómo tratamos la basura. El gran problema nuestro es la basura que se arroja en las calles y que se ve conducida por los distintos conductos hacia la salida final, que es el mar. Volviendo al tema de lo que hablábamos también de la salida marina y que tiene que ver con establecer la salida en un punto de vuelco que sea cerrado o abierto, otro de los actores con el que también hemos trabajado es con la Fundación Fauna Argentina. Con ellos hemos trabajado, hemos tratado de hacer cosas en común, porque justamente lo que ellos tratan de preservar es la fauna marina. Y uno de los factores que determinó la colocación de la posible red que se establezca son ellos mismos, porque ellos mismos nos hablaban del delfín franciscano, que justamente se ve afectado por los residuos que la gente arroja y que quedan en las playas, y que esos plásticos o las bolsas que se arrojan en las playas o en los conductos de las calles son los que provocan que esos animales sufran ahorcamientos. Es decir, que nosotros nos hemos hecho eco en todo el desarrollo del proyecto también de esta cultura medioambiental que trata de preservar las especies marinas que son propias de nuestras costas y lo que tanto ayudan. Las especies marinas, y además la cuestión que tiene que ver hasta con el paisaje mismo de la ciudad. Uno siempre todo el tiempo está reprochando el hecho de que vas a caminar por una playa y encontrás mugre que no fue tirada recién a la arena, sino que viene arrastrada justamente por el agua, ¿no? Por eso uno entiende tranquilamente lo que está diciendo el ingeniero, ¿no? Lo del residuo en el mar abierto. Eso queda ahí, va y viene, es muy difícil, claramente. Muy riesgoso tirar el residuo al mar abierto, porque justamente lo que hace es dispersarlo, y lo que nosotros necesitamos es concentrarlo, y al concentrarlo en un lugar cerrado vamos a facilitar la erradicación de esos residuos que son indeseados, pero existen. ¿Hay un número de inversión hecho, una suma de dinero invertida que va a financiar obviamente la obra? Llegado el caso de que se tenga que negociar, hacer algo extra, ¿hay que volver a hablar de números? ¿Eso también se tiene que negociar? Por supuesto, cualquier modificación al proyecto
proyecto tiene que tener una serie de aprobaciones. Como le digo, en esto fuimos siempre Obra Sanitaria es muy respetuoso de las autoridades tanto nacionales como provinciales en cuanto a las autorizaciones. Nosotros no trabajamos sin estudios de impacto ambiental, sin declaración de impacto ambiental. Con la parte hidráulica, sobre todo, trabajamos con pequeños proyectos hechos por nuestros técnicos. En general se trabaja con la Dirección Provincial de Hidráulica, que en definitiva son los especialistas y son la autoridad a nivel provincial. Y ponen muchos más profesionales que los que disponemos nosotros. Claro. Entonces, pagamos viáticos y pagamos horas extras en convenios que se hacen con la municipalidad, y ellos nos van trayendo los proyectos que de por sí, al ya estar aprobados, vuelvo a repetir, por ellos y por la OPDS, pueden ser financiados a nivel nación y provincia, si no, no podrían ser financiados. Claro, bueno, le vamos a dar la bienvenida, que se suma a la conversación, a la doctora Raquel Pioletti, jefa de legales, que la tenemos aquí, la vamos a saludar, le damos la bienvenida. No llego a girar, ahí está. ¿Cómo le va, Raquel? Bienvenida. Hola, buenos días, bueno, muchas gracias. Bienvenida al estudio, no sé si estabas escuchando un poco lo que estábamos charlando, queremos escuchar también tu postura. Sí, estaba escuchando atentamente mientras llegaba rápidamente. Desde el punto de vista, que es la parte en la que a mí me toca plantear algunos aspectos cortitos, lo que yo quería resaltar es que en realidad, como decía el ingeniero Franco, que lo escuchaba hace unos minutos, que en realidad esta inquietud que presentan los clubes náuticos y el astillero Contesi surgió de manera reciente, podríamos en el último mes aproximadamente, respecto del planteo de las 11 de octubre. Es 11 de octubre, de las disconformidades, las dudas en cuanto a cómo los podía afectar el desarrollo del proyecto y de la obra futura. A mí una cosa que ayer, cuando veía en algunos medios una manifestación que decía que esto se iba a convertir en un Amazonas gigante, me resultaba importante aclararlo, porque desde escuchándolo o leyéndolo realmente impacta y puede generar preocupación. Sí, claro. Y creo que no quiero quedar mal, pero es una frase que puede producir un golpe de efecto grande, y la realidad es que dista mucho de la realidad. ¿Por qué? Porque esta obra cuenta con declaración de estudio, tuvo un estudio de impacto ambiental, declaración de aptitud ambiental. En esa declaración se plantean todas aquellas cuestiones, los aspectos o los impactos negativos y positivos que puede generar una obra. Por supuesto, los inconvenientes que genera un proyecto en el momento en que se ejecuta el proyecto, pero dista muchísimo de buscar en absoluto una problemática tan drástica a futuro. Claro. Yo lo he escuchado muchas veces al licenciado Scagliola explicarme y explicarnos a muchos el efecto que en definitiva tendría que ser hasta beneficioso, no solo para los barrios que hoy se inundan, que lo van a ver de manera directa, sino inclusive para la calidad, vos me podés corregir en eso, para la calidad del agua y del sector, en ese sector donde están los clubes y donde está el astillero, que naturalmente, como el licenciado me ha explicado, ya es un lugar que naturalmente no debería haber tenido ese destino. Pero al estar entonces todo regulado y con una normativa que es respetada, no hay impedimento alguno para continuar con la obra. La pregunta que creo que se impone en estos momentos es: si Mar del Plata recibiese una lluvia como la de febrero del año 1992, ¿qué hacemos con la reja, con la red, con todo lo que arrastre, por ejemplo, una canalización de este tipo hacia las aguas internas del puerto? En un caso de emergencia extrema por la naturaleza. Esa, claro. No sé quién lo responde. Bueno, yo empezaría por pensar qué pasaría en los barrios con una inundación de ese tipo. Perdón. No, quiero que quede claro. Quiero que quede claro el tema. En mi caso personal, periodísticamente hablando, hace 36 años que vengo hablando de la cuenca del Arroyo del Barco. No hay yo no tengo ningún impedimento,
periodístico, ni como vecino de Mar del Plata, porque viví en un barrio en donde frente a mi casa tuve 1,40 m de agua en 1992 y sacamos gente con bote. Entonces, sí. evidentemente, Es no hay, dramático. sí, personalmente yo no tengo nada contra esto. Estoy preguntando y consultando porque ayer se planteó, y estas instituciones privadas lo plantearon, La operatividad de la reja. Exactamente. Sí, yo considero que la reja tiene que funcionar bien porque es un conducto, digamos, está sobredimensionada para el caudal que puede traer el caño. El caño puede traer una determinada cantidad de agua que en este caso estamos en 97 metros cúbicos por segundo. En hidráulica se llama tener una sección de control, más de ese agua no pasa y la reja está sobredimensionada. Si cayera más agua producto de una lluvia superior a la lluvia de diseño, evidentemente va a haber inundaciones. No hay pluvial en el mundo que evite inundaciones. Se inunda, ustedes vieron Alemania, y Alemania se inunda, que tiene todos los pluviales perfectos, en perfecto estado, y todos los sistemas desarrollados. Fuera de la lluvia de diseño, las zonas se siguen inundando, retienen la zona y por el conducto pasa el máximo caudal, no pasa un mayor caudal. A mí me gustaría hacer una repregunta a esta pregunta, porque ¿qué pasaría si lloviera la lluvia del 92? ¿Y qué pasaría hoy? Porque pero no solamente qué pasaría hoy con el agua, y vuelvo a los conceptos primarios que yo hablaba. Si se inunda la cuenca alta, ¿qué va a llegar al puerto? Que va a llegar pero va a llegar peor que si hacemos la obra al puerto. No solamente por la reja, sino pero es importante hacer este análisis. Y no solamente a mí me quedó claro, sí, por supuesto, pero no solamente se beneficiaría los vecinos que no se inundarían, sino que se beneficiaría el cuerpo receptor del agua, que no llevaría la basura que arrastra las inundaciones en la cuenca alta. Eso hoy, ¿qué le llegaría hoy sin la obra al espejo de agua del puerto? Mucha basura. Hoy le llegaría más basura más allá de la reja. Hablo de la cuestión de la inundación, ¿no? Yo creo que es importante instalar no la obra del arroyo del Barco, sino el manejo de cuencas. Creo que estamos hablando de una cuenca, donde hay vecinos en la cuenca alta, donde hay un cuerpo receptor, hay distintos intereses, y lo peor que podemos hacer es creer que el que no tiene el problema cree que el problema es del otro. Claro. ¿No? Ese es el gran desafío a tener en cuenta. A ver, le voy a contar una infidencia para que se entienda a dónde estoy parado. En 1992, esa noche de la inundación de Mar del Plata, a las 9:30 de la noche, yo trabajaba en Canal 8, antes del noticiero, crucé al despacho del intendente Rusac y le dije, mire, yo vivo en Vértiz entre 140 y 142. Los únicos 20 metros que no se inundaron fueron de la mitad de cuadra hacia la esquina donde vivo. Enfrente tenía 1,20 m. Claro. Las tapas de desagüe que había hecho el gobierno socialista en la década del 60 estaban tapadas con tapas de hormigón, y arriba de esas tapas había 2 metros de tierra y de piedra del terraplén de la vía de Vértiz. Es decir, que el agua no escurrió ni de un lado ni del otro de la vía porque era imposible que lo hiciera. Ese es el escurrimiento que hablaba con el ingeniero Franco antes de arrancar al aire, porque usted me decía que va a salir por Ayolas o va a entrar por Ayolas a la parte urbana este desagüe del arroyo del Barco. Por eso entiendo perfectamente lo que me plantea de la cuenca. Lo que digo es que para solucionar un mal mayor no estemos generando un mal menor. Esa era la pregunta. Sí, otro aspecto importante me parece a señalar es que lo venimos estudiando. Nosotros venimos monitoreando el espejo de agua del puerto, un poco como línea de base previa a esta obra, y otro poco porque realmente desde Obras Sanitarias monitoreamos las costas del partido de General Pueyrredón, de las playas, así que bueno, venimos monitoreando la playa del Club Náutico, del Club de Motonáutica desde hace ya unos cuantos años. Las playas tienen buena calidad recreativa a pesar de estar en un cuerpo cerrado, en un puerto. Es una playa extraña de estar ahí, pero realmente medimos los niveles bacterianos de las aguas y lo vamos a seguir haciendo. Digamos que me pareció importante hablar del monitoreo que se está haciendo y está previsto a futuro también, cosa de poder atender las variables que puedan llegar a cambiar, ya sea
por el equilibrio ecológico o la parte de calidad recreativa, ¿no? Y en ese sentido también hemos visto que el espejo de agua del puerto tiene muchísimos aportes que tiene que ver más allá del arroyo del Barco, que hace a veces también cuando llueve, los sistemas rebalsan en el mismo espejo de agua del puerto. Es el ¿no? primer, Eso. y lo entrecomillo hasta con las manos, reclamo que se hace desde que se inició la obra por parte de lo que mencionábamos recién, por el tema de la contaminación. ¿Es el primer reclamo o hubo otros? Porque recién yo lo escuchaba a Scagliola cuando decía, y bueno, pero si hoy volviera a llover tan fuerte como en aquel momento, seguramente lo que va a caer ahí va a ser mucho mayor que si no estuviera la obra. Entonces, uno imagina que desde el 92 hasta ahora, hubo otros episodios de lluvia también importantes, quizá no tanto, pero donde pudieron generarse... Es más, si hoy cayera la cantidad de agua de febrero de 1992, con lo que se construyó peor del puerto hacia adentro de Mar del Plata, sería peor porque además tenemos más cantidad de habitantes. Con la cantidad de cosas que se construyeron, con la cantidad de kilos que aumentó la basura por persona en las calles, es todo más. Sí, le vuelvo a repetir, está bien, las zonas inundables de la cuenca alta se van a ver afectadas por la mayor construcción, que en definitiva lo que nosotros llamamos en hidráulica aumenta la escorrentía. Es la cantidad de agua por metro cuadrado que escurre y no infiltra. Pero en la cuenca alta. Pero lo vuelvo a repetir para dejar el concepto. El caño nuevo o el caño viejo no pueden sacar más agua de la que hidráulicamente pueden sacar. Es una sección de control. Sección de control. Es un tramo de control, se llama en hidráulica. Sección de control es otra cosa. Entonces, por ese lado, llueva lo que llueva, más allá de la lluvia de diseño, va a escurrir lo mismo por el caño. Lluvia de diseño se le llama con cuál fue proyectado. Claro, exactamente. Con cuál fue proyectado. Se hace por una cuestión económica. Se usan recurrencias que van 10, 5 y 2 años según el tipo de conducto. Quiere decir que cada tantos años la capacidad se va a ver colmatada. No quiere decir que eso llegue a producir las inundaciones que se produjeron antes de poner el sistema nuevo, sino que lo que uno busca cuando diseña un pluvial es que ni siquiera haya agua en las veredas. Claro. Pero seguramente cuando esto esté instalado nunca va a llegar a las casas. ¿En qué estadio está la obra hoy? Estamos en un 30%. Una obra que se ha desarrollado un 30%, son 250 metros de conducto de 740 por 370 de hormigón armado, un movimiento de tierra de unos 10.000 metros cúbicos, todo desarrollado por la Manzana de los Circos y el cruce de la avenida Altair hasta el límite con el extremo del estacionamiento de... El náutico. El náutico, exactamente. Sí. Entonces, estamos parados el 12 de octubre a venir los trabajadores. De ahí. Sí, un poquito más para acá. Un poquito más para acá. De ahí vamos hasta Ayolas. Ayolas. Ahí hay un escurrimiento ahora, ¿no? Exactamente, es el pluvial existente, es el mayor pluvial existente. El proyecto en sí, le explico un poquito, contempla el sistema existente y 2 conductos principales, el CP1 y el CP2. Ese es el proyecto realizado por Hidráulica. El CP2 es el que estamos haciendo en este momento, que es el que se desarrolla a las zonas más inundables y a la zona más austral, digamos, de lo que es Juan B. Justo, Mario Bravo, Jacinto Peralta Ramos y La Costa, que en definitiva son las zonas más afectadas. Se arranca, la cuenca de arriba de Colinas, ¿no? ¿Viene de Colinas? Sí, desde Colinas, sí. Sí, incluso de Nuevo Golf, una pequeña cuenquita de Nuevo Golf, pasando Mario Bravo. ¿Y el otro CP1. el otro conducto, que es lo que va a venir de cuando se haga el del oeste? No, el CP1 es un conducto más pequeño que toma una pequeña cuenca y está más relacionado con Paso, Juan B. Justo, por la zona del Hospital de la Comunidad, por esa zona. Eso colecta todo en Ayolas y va a ir a esta zona de descarga.
Después hay otro conducto que va a venir por Juan B. Justo, cuando se haga el colector del oeste. No. El colector del oeste, digamos, el sistema del oeste está subtendido entre 180, es la zona oeste, está muy lejos, 180, Herrea, digamos, el arroyo La Tapera y el confín urbano, que sería Juan B. Justo, más o menos. ¿Y eso dónde saldría? Eso sale a La Tapera y directamente. A La Tapera, exactamente, sí. Es decir, que eso está hecho, de los 4 conductos que surgen del proyecto también de hidráulica, se han hecho 3 con aportes nacionales, que son el Herrea, Leguizamón y el Bradley, que se hicieron en los últimos años, y queda por hacer el Alió, que corre por 180 hasta La Tapera. Es decir, en este caso, este colector que se está haciendo ahora del Arroyo del Barco, ¿no va a tomar en el futuro algún otro colector? No. ¿No está previsto? No, libera el sistema existente de la cuenca, porque lo que se hace en hidráulica es no trasvasar cuencas. Está bien. O sea, tratar de no trasvasar. O sea, de una cuenca no se pasa a otra cuenca por el problema de que se pueden inundar o afectar los de las cuencas bajas. Todo lo que está hecho va a volcar en este. Todo lo que está hecho va a volcar en este, y vamos a compartir los 2 conductos. El existente también va a existir. Se le va a poner una reja para que tenga el mismo tratamiento que el que estamos haciendo. Bueno, yo mientras escuchaba atentamente le mostraba a Raquel Pioletti un mensaje, una consulta que en realidad tiene que ver con otro tema, pero bueno, para charlar un poco con ella de algo que tiene que ver con lo que dijo hace un rato del origen de la basura, ¿no? Para hacer hincapié un poquito en eso, porque Adrián, que es guardavidas y trabaja en cercanía de una playa del norte, puntualmente la de Constitución, pregunta o quiere saber, si se puede, a futuro poner algún tipo de trampa, ¿no? De basura para el pluvial de Constitución, justamente. Bien, en la medida que me planteabas el comentario que hacía Adrián, Adrián mejor que mucho seguramente puede ver lo que llega de basura, totalmente, de residuos allá en la zona de las playas del norte. Nosotros en realidad ya desde hace unos años convivimos con una problemática que parte como de identificar que lo que para mí, me atrevo a decir, es el final del problema, confluye con el inicio del problema. ¿Por qué? Porque buscamos que me parece fantástica la pregunta de si se puede poner una reja en ese sector, pero también eso creo que ingenierilmente, hidráulicamente, todo es analizable y es viable, pero también hay otra cuestión que sí considero que se tiene que trabajar fuertemente. Sé que se trabaja, pero siempre se puede trabajar más en desarrollar mecanismos más eficientes de, primero, evitación de la generación de basura en origen. Esta ciudad, yo me atrevo a decir que no solo genera muchísimo residuo, sino que hay... en muchos casos, muchas veces uno advierte como cierta desaprensión. Esa es la palabra, desaprensión. ¿Qué se hace con la basura? Dejo una cosa sencilla de todos los días. Uno ve un resto de cualquier cosa en la vía pública y a las 3 horas se convirtió en un micro basural del barrial de esa zona. Sí, desde comer un caramelo y tirarle papel en la calle, partamos de ahí. Y debe tener una explicación sociológica, pero no la logro. Pero advierto eso en esta ciudad y creo que hay que trabajar fuertemente. Primero en lograr esa reducción, primero en la generación del residuo en origen. Sería fantástica la separación, pero aún más allá, además de eso, con eso se evitaría mucho el ingreso en los sumideros, en las bocas de tormenta, en lo que es el sistema de saneamiento de obras sanitarias, para evitar que se llegue sobre el final del sistema, en cualquier desembocadura de un sistema pluvial, a esta generación de residuo que realmente porque en aparte, muchos casos es terrible. Sería una barrera, pero claramente si uno no deja de generar todo ese residuo y sigue llegando a esa posible reja o trampa, toda la basura, el problema va a empezar a ser otro. Y para terminar, ahora, como dice Adrián, el tema en la realidad está, la basura, si está, también tiene que haber un mecanismo eficiente de retiro, de recolección, en playas, en las bocas, que no sé en este momento en qué estado está. Hay varios puntos a abordar respecto de eso. Respecto de lo actual del pluvial, nosotros lo que hemos realizado hace unos años es una interconexión
entre el pluvial y una cloaca máxima que lo atraviesa por debajo, de manera que el agua que siempre corría lo mandamos a cloaca, y cuando viene el aluvión recién pasa el agua, con lo cual no tenemos esa laguna que siempre teníamos. Por otro lado, tenemos, después de cada lluvia, tenemos alguna gente nuestra que va a limpiar la zona de vertido, cooperativas, tengo entendido que contratadas para esa labor. Y como obra futura tenemos un proyecto, tiene Hidráulica de la provincia, la parte marítima, Obras Marítimas de la provincia de Buenos Aires, desarrollado un proyecto que llevaría el líquido hasta fuera de las escolleras en T, para que el líquido directamente salga ahí. Nosotros, siguiendo la nueva tendencia de tratar de que cuando hay posibilidades se introduzca, aunque sea una reja para retener los sólidos mayores, le hemos pedido de que diseñen, introduzcan este elemento en esa prolongación del pluvial. No sabría decir si lo van a hacer o no. Claro, claramente. Bueno, les agradecemos mucho en principio que hayan venido hasta el estudio. No quiero que quede nadie sin decir algo. La veo a Silvia que se quiere acercar al micrófono. Dale, Silvia, te escucho. Sí, recalcando el mensaje de que tenemos que evitar tirar la basura. Un poquito más de frente, ahí está. Volviendo al mensaje de que necesitamos rescatar el tema del mensaje poblacional de que no tiren basura a la vía pública. Por eso recalcamos cada vez que sabemos que hay un pronóstico de lluvias, de que la gente evite sacar la basura en esos días, de que evite la poda y ponerla en la calle esos días, porque durante los días previos a las lluvias nosotros hacemos una limpieza exhaustiva de los sumideros, es decir, las bocas de tormenta, y que siempre están rebalsando de basura, y esa basura no es generada por Obras Sanitarias, es generada por cada uno de nosotros. Es decir, en las obras el compromiso es el de que la utiliza, o sea, las obras están hechas para que la gente las utilice correctamente, es decir, para que no se vea perjudicada toda la sociedad. Y volviendo al tema, para poder hacer un corolario de lo que significa esta reunión y de la que estamos acá convocados. Siempre tenemos que hacer primar el interés general por encima de los intereses particulares, y el interés general hace a que esta obra implica un beneficio para muchísima gente postergada en las zonas más altas, que en algún momento va a continuar estas etapas siguientes del Arroyo del Barco. Si no concretamos la finalización del tramo final del Arroyo del Barco, nunca vamos a poder llegar a los vecinos más postergados. Es decir, tenemos que hacer eso, primar el beneficio de la población por encima de los intereses particulares de cada uno. Licenciado. Sí, una cosa, porque estuvimos hablando todo el tiempo de la basura, y la verdad que creo que como compañeros de trabajo tenemos que decirlo en este momento, y desde hace rato, para la preparación del verano está trabajando gente. Hay un área específica de la empresa, el área pluviales, que está trabajando en este momento en cada una de las playas, me consta, porque nos estamos comunicando permanentemente. Nosotros muestreamos los pluviales para desde el laboratorio hacer los análisis, y ellos están limpiando permanentemente y tratando de gestionarlo de la mejor manera posible. Pero como dijeron todos ya, la responsabilidad empieza por cada uno en el momento que sacamos la basura, en el momento que tiramos algo. Totalmente, es un círculo. Parte de uno se termina de concretar, obviamente, con la responsabilidad ya que tiene que ver, en este caso, obras sanitarias o aquellos que tienen que pasar por la recolección de residuos en la puerta de casa. O sea, es un conjunto de personas trabajando, para mí, mancomunadamente, porque si no, no sirve. Y me parece que la palabra desaprensión muchas veces es la que califica, ¿no? Partiendo de algo tan simple, y lo hablamos siempre nosotros, el tema de la basura lo charlamos siempre, partiendo, hoy es martes, y si no te vas muy lejos de acá, vas a ver que son todas bolsas de cualquier color, y no son las verdes las que están en la puerta de las casas. Eso ya es un síntoma. Es un síntoma. Después cómo se revierte, cómo se reeduca, eso yo ya no lo puedo manejar. Sé lo que hago yo. Me parece que eso es lo que tiene que hacer cada uno, comprometerse y vincularse con la causa, en este caso, desde cada lugar. Pero bueno, lamentablemente hay un montón de personas que no. Y a eso se le suma la postura de los turistas, que muchas veces, porque van a otra ciudad, comen el papelito, la tiran a la calle, la gaseosa pula, la ataca al piso, y después todo esto genera lo que estamos hablando al comienzo. Tal cual. Es así. Después, una última cosa, ¿Sí? porque me dio lugar la doctora Pioletti hoy cuando hablaba.
esto de discutir los temas y debatirlos, al final debería resultar que el proyecto es mejor, ¿no? Porque después de tanto, cuanto más actores entran y plantean su problema, yo creo que a la larga se perfeccionan los proyectos. Sí. Y en esto también nos ha permitido a nosotros pensar qué pasa con esto de un cuerpo de agua entrando dentro de un cuerpo receptor, en este caso el espejo del puerto. Y mirando un poco la bibliografía y estudiando y relacionándome con colegas de otros lados, hemos visto que a veces, y vuelvo a decir, esto surge gracias a esto de debatir si está bien o está mal. La basura a veces es lo que más se ve, es lógico, entonces todos hablamos de la basura. Pero bueno, hemos visto que hay beneficios a veces cuando se gestionan los ingresos de aguas a otros cuerpos de agua, sobre todo cuando ese cuerpo de agua está ya de base con problemas ambientales, como es el caso de como cualquier puerto. Los espejos de agua de puerto, por la actividad portuaria, normalmente tienen problemas, sobre todo sus sedimentos. Nosotros lo hemos analizado y los sedimentos del puerto tienen una alta carga de contaminación orgánica. Muchas veces se logra, a través del ingreso de un cuerpo de agua, mejorar la oxigenación de ese lecho. Y con esa oxigenación se logra mejorar la calidad ambiental de ese espejo de agua. Esto incluso lo están probando desde AISA en el Riachuelo, en Buenos Aires, a partir de la experiencia que hicieron con los grandes lagos en Michigan. Un colega argentino, pero que trabaja en Chicago, está trabajando esto en los grandes lagos. Y hay que ver cómo muchas veces se aprovechan esos cuerpos de agua que acometen a un cuerpo receptor, por ejemplo a un lago que puede estar con proceso de contaminación, para favorecer la oxigenación. Entonces, digamos que todo esto lo digo porque no me parece menor, porque a lo mejor entre todos, si bien nosotros no tenemos que gestionar, no estamos para eso, para gestionar el ambiente dentro del espejo del puerto, pero sí nos ha obligado a pensar en estas cosas, que a lo mejor esta obra, y con algunos acondicionamientos que podría tener, puede servir para mejorar la calidad ambiental de un espejo de agua que está altamente contaminado por la misma actividad intrínseca portuaria, ¿no? Tal cual. Bueno, sí, decime, ¿querés decir algo más, Raquel? Dale. Una sola cosita muy cortita. Sumando lo que decía Silvia, pero para que no queden dudas, aquí la idea no es que haya intereses contra otros intereses. O sea, la idea de Obras Sanitarias como gestora de este proyecto es armonizar, atendiendo primero al bien público y al interés. O sea, hoy, como yo dije en una reunión hace un tiempito, los integrantes de los barrios que hoy se inundan, hoy no están aquí representados y a veces no están representados, pero tienen que ser considerados. Entonces, el primer bien público a atender es el que planteaba Silvia, pero la idea no es contraponerlo a otros, sino buscar armonizar la problemática que plantea el astillero, que también es atendible, los clubes, que también son atendibles, porque ellos realizan una actividad recreativa, social, que el proyecto no quiere perjudicar en absoluto, y fundamentalmente que la obra pueda evitar que se inunden aquellos barrios que siempre se inundaron. Entonces, no queremos poner nada contra nada, Claro. Un sector contra otro, sino por el contrario, llegar a que este proyecto atienda, armonice las necesidades de todos y solucione esta problemática. Bueno, Raquel Pioletti, muchas gracias por haber venido, Silvia Cervera, Marcelo Scagliola y el gerente de planificación, el ingeniero Flavio Franco. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por recibir.